Bien, estamos ahora con el ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandoví. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, hoy se promulgó ya la ley universitaria y inmediatamente pues la Asamblea Nacional de Rectores ha emitido un comunicado casi incendiario diciendo que su gobierno, señor Humala, ha perpetrado, no dice el presidente Humala, sino el señor Humala ha perpetrado un acto flagrantemente violatorio de la Constitución política, dando la validez a una norma que avasalla no solo la autonomía de las universidades, sino también la libertad de cátedra y los emprendimientos que han permitido la existencia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿afecta o no afecta ¿por qué señalan ustedes que esta ley o la superintendencia no afecta la autonomía de las universidades? ¿Por qué es constitucional esta ley? Bueno, Jaime, gracias por la invitación y en primer lugar felicitaciones por los 15 años del canal y del programa. Muchas gracias, muchas gracias. Ya tengo muchos años viniendo al programa. Así es, casi 15 años. Casi 15 años, casi 15 años. Bueno, en relación a tu pregunta, el Ministerio de Justicia y el equipo que ha estado trabajando, tanto el equipo del Congreso, del congresista Mora, el equipo del Ministerio, se han analizado los temas de constitucionalidad con muchísimo detalle y no hay en realidad, nosotros no vemos que haya ningún viso de inconstitucionalidad en ningún aspecto de la ley. No, yo creo que la ley justamente permite que coexista la autonomía universitaria que está en la Constitución, ¿no?, con un proceso de supervisión, regulación y de definición de estándares básicos de calidad para todas las universidades. Y es muy importante justamente aclarar, ¿no?, que desde el punto de vista de la autonomía académica, de la autonomía de gobierno, de la autonomía administrativa, no hay nada en la ley, ¿no?, que vaya contra ese principio, ¿no? La Constitución establece dos cosas: establece la autonomía, pero también la Constitución establece que las universidades tienen que operar en el marco de la ley, y también establece que el Estado, a través del Ejecutivo, tiene que normar, supervisar y regular, ¿no?, todo el sistema educativo, incluyendo la educación superior. De acuerdo. Bueno, entonces hay esos dos principios que hay que compatibilizarlos. Exactamente, para que no haya interferencia. Sí. Pero... Y un punto muy importante que tú mencionas en la primera parte de tu pregunta, el tema de la libertad de cátedra, ¿no? Que he escuchado, ¿no?, imprecisiones de mucha gente decir de que se va a definir qué cosas estudian los chicos o se va a definir los contenidos de los cursos, ¿no? Y no hay nada que establezca en la ley, que le dé a esa superintendencia que se plantea en la ley la posibilidad de definir qué se dicta, ni siquiera de definir cuáles son los contenidos de los planes curriculares, ¿no? Lo único que ese superintendente puede hacer es exigir que existan planes curriculares, ¿no? Pero ¿qué está adentro? Pero ¿no?, cuando la superintendencia tiene como objetivo supervisar y asegurar estándares de calidad, está interviniendo. Obviamente en los programas, en fin, está de alguna manera señalando qué es lo que se debe enseñar o no. No, o sea, no hay nada que diga que la superintendencia puede decir qué se enseña o qué no se enseña, ¿no? Lo que la superintendencia tiene que hacer es definir cuáles son los estándares básicos de calidad en aspectos muy específicos, ¿no? En términos de calificaciones y tipos de contratos de los docentes, por ejemplo. Tiene que haber un 25% de docentes que estén a tiempo completo, temas de infraestructura, temas de servicios complementarios. Se establece, por ejemplo, que se puede pedir que existan planes curriculares, lo cual suena bastante razonable, ¿no? Pero no hay nada que diga entonces que la superintendencia, no hay ni que lo diga la ley ni ninguna intención, ¿no?, de pedirle a la universidad: muéstrame tu plan curricular y yo voy a aprobar si tu plan curricular está bien o está mal. Pero se supone que la superintendencia precisamente licencia, es la palabra que han usado ustedes, es decir, autoriza el funcionamiento no solo de universidades, sino de facultades, de programas, de carreras, digamos. De carreras. Entonces ahí está aprobando
si está bien o no está bien lo que se está dictando, claro, lo que se propone dictar. No hay ninguna manera de decir eso, porque si es una carrera de ingeniería, entonces tiene que tener los laboratorios que se necesiten, los profesores tienen que tener las calificaciones que se necesiten, la universidad tiene que tener los servicios complementarios que se necesiten. ¿Cuál es la malla curricular de esa carrera de ingeniería? Eso no es algo que va a tocar la superintendencia, ¿no? La malla curricular de la carrera de ingeniería en una universidad puede ser así, en la otra universidad puede tener otra orientación, y eso va a ser un tema de cada universidad. No hay nada en la ley que diga que eso se va a hacer. Y es más, eso no tendría sentido que se hiciera. No tendría sentido, porque tú requerirías una burocracia muy grande y muy compleja que supiera más de lo que saben los docentes de la universidad para poder decir, sí, me parece que tu carrera de ingeniería robótica tiene la malla curricular correcta. Eso es lo que ocurre ahora eso es lo que hace el ministerio ahora con la educación técnica. Exactamente. Exige una serie de requisitos y impone contenidos en buena cuenta. Y eso es justamente, es muy útil que menciones eso, porque en la educación superior universitaria y en la educación superior tecnológica pasan dos cosas completamente distintas y implican que los cambios que tenemos que hacer como Estado sean exactamente los contrarios. En el caso de la universidad, de la educación superior universitaria, pasamos de la autorregulación, ¿no?, y de ninguna supervisión desde el punto de vista del Estado a una regulación que tiene que ser eficaz, que tiene que ser razonable, como la que estamos describiendo. En el caso de la educación superior tecnológica nos tenemos que mover en la dirección contraria, justamente, exactamente por lo que tú estás diciendo, porque efectivamente, como es la situación hoy día, es que el ministerio se demora años, pueden demorarse 2 años, en decirle a TecSoup si su carrera está autorizada o no, porque tiene que analizar esos contenidos. Eso no tiene sentido. Y eso justamente eso no lo han cambiado todavía. Eso lo estamos cambiando ahora, ¿no? Estamos tratando, en primer lugar, con los reglamentos que existen, de acelerar los procesos para que TecSoup, como nos acaba de pasar, no se tenga que demorar 18 meses en autorizar una carrera, y estamos modificando los reglamentos, y eventualmente en el segundo semestre del año va a haber una nueva ley de institutos superiores tecnológicos, y uno de los objetivos de esa ley es movernos en esa dirección, ¿no? Pero entonces, si te das cuenta, en la educación superior tenemos que movernos de la autorregulación a una regulación razonable, y en la educación superior tecnológica nos tenemos que mover de una sobreregulación y una mala regulación otra vez a una regulación razonable. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Se supone que es elevar el nivel de la universidad peruana, elevar la calidad de la universidad peruana, en fin. Ese es el objetivo final. Ahora, ¿cómo va a lograr ese objetivo? Mira, yo creo que un punto que es muy importante que todos tengamos en cuenta como país es que la ley es un elemento más, ¿no? Pero para nosotros empezar a movernos hacia una educación superior de mejor calidad, tenemos que tener una política nacional de mejora de la calidad de la educación superior universitaria. Esa política no ha existido. No ha existido porque el Estado durante los últimos 30 años miró al techo y dijo, ese no es mi problema. No, las universidades que se autorregulen, que existan públicas, que existan privadas, hubo una ley para que existan privadas con fines de lucro, cada una haciendo su negocio como mejor le plazca, ¿no? Si eso generó buenas universidades, sí. Generó pésimas universidades, también. Entonces nosotros tenemos que movernos de ese caos, ¿no?, que es un caos que ha generado una gran heterogeneidad en la calidad, a una política nacional. Y una política nacional que recién tenemos que diseñar y empezar a discutir, aunque ya estamos trabajando en eso, obviamente el ministerio ya ha sido un encargo del presidente que eso se haga, tiene que tener un conjunto de elementos, ¿no? Tiene que tener el elemento de sistemas de información mucho más potentes de los que tenemos hoy día. Tenemos que tener políticas de fomento, ¿no?, a la oferta y a la demanda. Políticas de fomento vía la demanda ya tenemos a través de los programas públicos de becas, por ejemplo, ¿no? Este año estamos invirtiendo 500 millones de soles en becas. El próximo año eso va a aumentar a casi 800 millones, pero son becas que no se pueden utilizar en cualquier universidad, ¿no? Hay una lista corta de universidades, son aproximadamente 25 universidades en las cuales se pueden utilizar esas becas. Entonces ese es un tipo de política de fomento vía la demanda, ¿no? Tenemos que tener políticas de fomento vía la oferta, ¿no? Políticas relacionadas a cómo se definen los presupuestos públicos en las universidades públicas, políticas para fomentar la investigación. Tercero, tenemos que avanzar en una política de acreditación. Y cuarto, en políticas de licenciamiento, que es lo que hace esta superintendencia, ¿no? Entonces, eso te lo digo simplemente para resumir 4 grandes líneas de acción en las cuales nosotros tenemos que avanzar como país. ¿Cuáles son los siguientes
pasos una vez ya promulgada la ley? ¿Qué viene ahora? Ahora lo que viene, según digamos, la ruta es clara, establecida por la ley, son 90 días, ¿no?, en los cuales, por un lado, se tiene que avanzar en al menos 2 procesos, si no 3 procesos. Por un lado, se establece un grupo de trabajo en el cual está el Ministerio de Educación y está la ANR para trabajar en el tema de la desactivación de la ANR y del CONAFU. Por otro lado, simultáneamente, otro grupo de trabajo tiene que avanzar en lo que sería el reglamento de operación y funciones de esta superintendencia. ¿No? Y por otro lado, también necesitamos un proceso de adecuación interna dentro del ministerio, ¿no?, porque necesitamos una dirección general, por ejemplo, de educación superior universitaria que no existe hoy día. ¿Pero eso se crea en la ley? Eso no se queda en la ley. Entonces tenemos que trabajar en la ley. No, para eso no se quiere, no necesariamente se requiere una nueva ley, se dice una nueva reglamentación, pero digamos que son procesos que se tienen que dar, ¿no? Luego de esos 90 días ya debería, a partir de eso ya podría entrar en funcionamiento la superintendencia, y un trabajo, digamos, muy importante ahí es la convocatoria del concurso público, ¿no?, de los miembros, ¿no?, del consejo directivo de esta superintendencia. El presidente, y hay, digamos, se supone que 5 miembros son personas que vienen, son independientes, digamos, personas que vienen... Pueden ser académicos, pueden ser profesores de universidad pública y privada, pueden ser académicos, ¿no?, de centro de investigación, o pueden ser gente que tiene una trayectoria... ¿Y ese concurso público cómo se va a manejar? ¿Lo va a manejar simplemente el ministerio? ¿Qué garantías, digamos, de que se elija a personas o se escoja a personas realmente de nivel y de autonomía personal, ¿no? Pero no solamente es un asunto de garantías, sino es un asunto de... que nosotros, si queremos como país que esta cosa funcione, ¿no?, que esta superintendencia funcione, que esta iniciativa funcione, si queremos poner al país en la ruta correcta, tenemos que asegurarnos de poner ahí a la gente idónea. Y en muchos casos la institucional, el inicio de una institución está muy marcado por la gente que ponemos ahí, ¿no? Y ahí entonces uno es un concurso público que define a estas 5 personas, efectivamente convocado por el ministerio, ¿no? Y eso es una responsabilidad que tenemos y es un compromiso con el país de asegurarnos. ¿El presidente también es elegido por concurso público? No, a partir de esto, este consejo directivo tiene 7 personas. Sí. Son 2 personas del Ejecutivo, ¿no? Uno es el nombrado por el Ministro de Educación, que es y ese sería el superintendente, y es un trabajo a tiempo completo, obviamente. Claro. Esa es una persona que está ahí muy de tiempo completo. Y el otro por Concitec. Concitec, ¿no? Que y los otros 5 son 5 ciudadanos, ¿no? Esperamos que ahí haya una mayoría, y la ley establece los números, no son 2 profesores, 2 personas que pueden ser profesores de universidad pública, una persona que puede ser profesor de universidad privada, un académico, que podría venir de una universidad como podría venir de un centro de investigación, y otra persona con una trayectoria importante en una gerencia pública y privada. Se establece entonces, se crea ya la superintendencia, tiene su directorio funcionando, su consejo directivo, necesita, su consejo directivo, perdón, necesita por supuesto un conjunto de profesionales, de expertos en educación, en fin, que son los que van a hacer las evaluaciones, las supervisiones. ¿Qué viene después? Es decir, las universidades, ¿qué obligaciones impone la ley a las universidades? ¿Qué transformaciones tienen que hacer dentro de ellas mismas? Ahora, los detalles de eso lo va a tener que definir estos grupos de trabajo y la superintendencia misma, ¿no? Porque se definen un conjunto de indicadores, ¿no?, relacionados a infraestructura, relacionados a docentes, relacionados a servicios complementarios, a la existencia de planes curriculares. Y justamente la superintendencia tiene que establecer esos estándares. El único estándar que ya se estableció numéricamente en la ley es el porcentaje de profesores que tiene que ser a tiempo completo. Que es 25%. Que es 25%. La ley podría haber dicho solamente que ese es un aspecto y que ya la superintendencia define si el número es 25, 30, 40. Por ejemplo, en las universidades públicas, ¿qué porcentaje en este momento es a tiempo completo? En las universidades públicas es alto. No es relativamente alto, porque hay mucho para las privadas. Eso va a ser un reto mayor para las universidades privadas, ¿no? Ahora, la ley también establece que los profesores tienen que tener por lo menos maestría. Maestría, y hay 5 años de adecuación a esa reglamentación. 5 años para que todos sean maestros, tengan ese grado.
tengan ese grado. ¿Sabemos, por ejemplo, en las universidades públicas qué porcentaje tienen maestrías? No tengo el número exacto, pero si no me equivoco de lo que he visto es más o menos la mitad, ¿no? Un poco más de la mitad tienen, en el caso del sector público, tienen maestrías. ¿Qué, digamos, exigencias, porque veo que también se necesitan algunas condiciones tienen que cumplir las universidades desde el punto de vista del equipamiento, laboratorios, institutos de investigación, en fin, una serie de cosas fuera de este asunto de las maestrías? Bueno, ¿hay alguna idea de cuánto va a costar para las universidades públicas? Es decir, ¿cuánto le va a costar al erario nacional la adaptación de las universidades públicas a la ley? El proceso de adecuación en universidad por universidad, no tenemos todavía los cálculos exactos, porque eso va a requerir un análisis universidad por universidad, ¿no? Cosa que no ha hecho. Acuérdate que el Estado no ha estado mirando, ¿no?, de manera detallada la universidad ni pública ni privada. Ahora, la universidad pública recibía un presupuesto, ¿no? Pero qué tan adaptada está la universidad pública y cada una de sus carreras a los estándares que se van a definir, es tal vez un trabajo que está pendiente para los próximos meses, ¿no? Pero ¿hay alguna idea de qué sería lo más costoso, digamos, esto va a tener un costo? Yo creo que hay costos que van a ir por el lado de la infraestructura, ¿no? En el caso, por ejemplo, como tú decías, hay en la parte de docentes, sí es cierto que la universidad pública es posible que esté mejor desde el punto de vista de que sean profesores a tiempo completo, ¿no?, mejor que la privada. Pero yo veo dos costos importantes. Uno, y que se van a tener que ir cubriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Uno es la parte de infraestructura, y otro es la adecuación de los docentes a los grados que tienen que tener. Entonces, justamente una de las cosas que se está ya contemplando es programas de becas, ¿no?, para que los profesores se puedan adecuar, ¿no?, a esta mayor exigencia, ¿no?, en términos de grados, ¿no? Y eso tanto para las universidades públicas como para las universidades privadas, ¿no? Cuáles son las reglas exactas de a quién priorizar todavía no están definidas. Pero sí es cierto, como tú dices, que van a haber plazos de adecuación que son además necesarios porque van a requerir inversiones por de la universidad pública y de la privada. Cabe la posibilidad de que, porque la ley contempla retirarle la licencia a una universidad que no cumple finalmente con los estándares de calidad mínimos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cabe la posibilidad entonces que algunas universidades públicas puedan ser cerradas? Mira, eso puede pasar tanto para la universidad pública como para la universidad privada, pero nosotros no es que tengamos una meta de cuántas universidades o carreras tendrían que cerrarse. No, lo ideal es que las universidades, tanto públicas como privadas, se vayan adecuando poco a poco a esos estándares, ¿no? Porque si se adecúan, quiere decir que la calidad del servicio que está dando va a estar mejorando. Entonces, si no se cierran, mejor. Pero si hay alguna universidad que no, ya sea pública o privada, ¿no?, que digamos que no invierte lo que tiene que invertir, ¿no?, para poderse adecuar, bueno, eventualmente se tendría que cerrar, porque lo que tenemos que defender es el derecho que tiene el joven a una educación de buena calidad. En el caso de las universidades del Estado, quien tiene que invertir es precisamente el Estado. Entonces eso va a suponer un incremento del presupuesto para las universidades públicas. Digamos, la ventaja, digamos, lo que uno puede criticar efectivamente la ley desde el punto de vista de si eso no, si afecta o no la autonomía, en fin. Pero quizás la ventaja de esto es que obliga al Estado a responsabilizarse de las universidades públicas y por lo tanto a ponerles más presupuesto para que reúnan los estándares. ¿Esto es un efecto positivo o no? Yo creo que los efectos positivos se deben de dar tanto en la universidad pública como en la universidad privada. Se deben dar en ambos. Y en el caso de la universidad pública, cómo se tiene que adecuar va a depender mucho de la circunstancia específica. Hay muchas universidades, particularmente en las regiones que reciben canon, ¿no?, que tienen recursos importantes que no se gastan. Claro. ¿No? Entonces ahí el tema no va a ser necesariamente poner más recursos, sino usar los recursos de manera adecuada. Entonces depende mucho de cada universidad, ¿no?, en términos de qué es lo que va a tener que hacer para adecuarse. Pero sí es claro, es muy importante lo que tú dices, en el sentido que cuando nosotros estemos pidiéndole mayor calidad a las universidades, ya sea tanto públicas como privadas, la calidad no es gratis, no. Es imposible, nada es gratis.
Entonces, lograr mayor calidad efectivamente le va a costar. Le va a costar a la universidad pública, le va a costar a la universidad privada. Ahora, ¿no se ha contemplado posibilidades de que las universidades públicas puedan generar ingresos propios? En muchos casos generan ingresos propios ya. Y eventualmente incluso cobrar esos, por supuesto, es casi un tabú, cobrar a los que puedan pagar, porque en realidad, como dice muy bien Oppenheimer en los estudios, al final el Estado debería priorizar la primera infancia, la primaria, en fin, ya la universidad, las universidades tienen más poder y entonces jalan más recursos, pero debería tratar de autosostenerse de alguna manera. Es posible, todos esos mecanismos uno los puede estudiar, no es algo que uno debería descartar, ¿no? Pero también es cierto que la universidad tiene que cumplir un rol de darle oportunidades a todos los jóvenes, ¿no? Y algunos tienen capacidad de pagar y otros no lo tienen, ¿no? Y el que no lo tiene, como nosotros como país tenemos que asegurar eso está fuera de que duda. Todos los jóvenes tengan el derecho, tengan la oportunidad de una universidad de buena calidad, ¿no? Bueno, tengo que ir a una pausa, me la están pidiendo, regresamos. Jaime Savera, ministro de Educación. Bueno, León Trachtenberg escribió un artículo al lado de uno suyo el día domingo en El Comercio, formulando unas críticas, pero no desde, digamos, desde el interior de las universidades, sino digamos, exigiéndole a la ley que sea mejor todavía, desde el punto más exigente todavía, desde el punto de vista de logros de calidad. Y para eso, algo fundamental es lo que aparece también en este libro de Oppenheimer, que es muy bueno, que se llama Basta de historias, sobre cómo funciona, qué es lo que ha funcionado en términos de educación en el mundo. Y una de las cosas es la internacionalización, la ruptura del aislamiento, en el caso de las universidades, permitir que universidades extranjeras se establezcan acá, programas compartidos con universidades extranjeras, en fin, enviar gran cantidad de becarios al extranjero para que se gradúen como doctores allá y puedan regresar, cosa que, por ejemplo, Chile está haciendo con 6.000 al año, en fin, y otros países también, cosas de ese tipo. Y en la ley esta no, dice él, esta ley, dice Trachtenberg, no facilita construir el andamiaje estratégico, legal y presupuestal para que en el corto plazo el Perú cierre la brecha con las mejores universidades del mundo y se pueda obtener en el Perú grados académicos y profesionales del más alto nivel mundial. ¿Por qué no podría tener el Perú una gran Peruvian Open University que dé acceso a todos los peruanos a una excelente formación online a bajo costo? Además, hay disposiciones en la ley que prohíben el online a tiempo completo, es decir, el online completo, digamos, que dé acceso a todos los peruanos a una excelente formación online a bajo costo, o tener acá la sede de un instituto de alta tecnología o una universidad que sea número 1 en el mundo, por ejemplo, en temas tan accesibles como el estudio de la biodiversidad. Toda la industria transnacional seria de alimentos, farmacéutica y de cosméticos sería interesada en financiar investigaciones en una universidad como esa. Podrían generarse estudios e investigaciones de más alto nivel, crear patentes, desarrollo, etcétera, etcétera. Hacer alianzas con universidades líderes del mundo, ¿no? Y con todo eso para hacer, en fin. La ley no abre el sistema al mundo, ¿no? No permite todas estas cosas. Pero eso es... la ley permite todas esas cosas. Yo no entiendo... O sea, el que la ley no tenga un conjunto o todas las posibles iniciativas que a mí se me pueden ocurrir en este momento para mejorar la calidad de la universidad, no implica que la ley no sea un paso adelante, y ni siquiera necesitan que estén en la ley. Lo que sería un problema sería que la ley prohibiera cosas, ¿no? que fueran necesarias para establecer alianzas con universidades en el exterior. No las prohíbe y no tiene por qué incluirlas, ¿no? Yo creo que ahí no prohíbe nada lo que dice Trachtenberg acá. Mira, por ejemplo, lo único que en el cual se ponen ciertos criterios, ciertos parámetros, es en el tema de educación a distancia, en el cual se dice que solamente el 50% de los créditos, digamos, pueden ser a distancia, el resto, la mitad, tiene que ser presencial. Y eso a mí me parece razonable, porque yo creo que parte de la experiencia universitaria no es solamente, estamos hablando del pregrado ahí, ¿no? Eso es muy importante notarlo. La mitad del pregrado, parte de la experiencia del pregrado, de la experiencia universitaria, no es solamente el conocimiento,
¿no? Sino es parte de ser parte de una comunidad científica, de una comunidad académica, ¿no? Que permita ¿no? que permite el trabajo en grupo, que permita la reflexión, que permita la reflexión científica, la reflexión política, la innovación. Y yo creo que a mí me parece muy razonable decir, bueno, que la mitad, por lo menos la mitad de ese tiempo de un chico de pregrado, no sea presencial. Para todo lo que no es pregrado, lo único que dice la ley es que en el posgrado, en las maestrías y en el doctorado, no pueden ser exclusivamente presenciales, perdón, no pueden ser exclusivamente online. Entonces tiene que haber algún componente presencial, ¿no? Que también yo lo veo en muchísimos grados que se dan en el exterior, en el cual estos grados, por ejemplo, que tienen estos MBAs, que son a veces en 3 ciudades del mundo, ¿no? Muchas veces son una semana en una ciudad, una semana en otra ciudad y una semana en otra ciudad, y todo el resto del grado es online, ¿no? Y son maestrías muy, muy interesantes. Eso se puede dar perfectamente. Lo único que se están diciendo es que tiene que tener algún componente presencial, ¿no? Y no dicen nada respecto, o sea, los diplomas, los grados, los diplomas, especializaciones, eso pueden ser online. Entonces, eso es lo único de todo lo que mencionas, en el cual la ley establece un parámetro. Todo el resto de cosas son cosas que la ley permite hacer, y por otro lado no podemos nosotros centrarnos en la ley nada más. Eso es bien importante, lo que te decía al comienzo, ¿no? Lo que necesitamos es una política nacional, ¿no? Y una política nacional incluye, por ejemplo, efectivamente, como tú decías, enviar más chicos al exterior. ¿Cuántos estamos enviando al exterior? Nosotros estamos ahora, en total, ahorita tenemos 30.000 chicos en becarios, de los cuales aproximadamente 2.000 son chicos que estudian afuera. Pero no doctorados, son pregrados. No, estos que les estoy mencionando son principalmente maestrías, ¿no? Y algunos doctorados también, ¿no? Y eso es todos los programas de becas se piensan ampliar, ¿no? Los números que tenemos ahora son números que se quieren ampliar en los próximos 2 años de manera sustancial, ¿no? Tanto chicos que vengan de cualquier región del país a Lima o a otras, ¿no? capitales de región, como chicos que vayan del Perú, ¿no? al exterior. No, eso es una política muy agresiva, la política de becas que tiene el gobierno, tanto el beca 18 como beca Presidente de la República, como otras ventanas de becas, es una política muy agresiva en la cual se está invirtiendo mucho dinero y se debe invertir más, ¿no? Y es algo que además debe quedar como política nacional, ¿no? Esto no puede ser un programa habría que tratar de invitar, de atraer, digamos, grandes centros tecnológicos o universidades de fuera para que se instalen en el Perú. Hay dos cosas ahí, ¿no? Uno es efectivamente estas alianzas con universidades del exterior, que por ejemplo cuando yo digo que tiene que haber políticas de fomento, ¿no? Estas políticas de fomento deben mirar eso, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, lo que nosotros queremos hacer es entrar en una ruta en la cual ligamos los presupuestos de las universidades públicas a los planes pedagógicos que tienen, que puede incluir, por ejemplo, alianzas con universidades en el exterior, y que puede incluir los esfuerzos de investigación que están haciendo, y que deben incluir también cuál es el éxito que tienen estas universidades en términos de empleabilidad de sus chicos, ¿no? Todos estos indicadores, ¿no? Tenemos que entrar en una ruta en la cual esos indicadores nos permitan darle más o menos presupuesto a distintas universidades públicas. Eso no se hace ahora, y tenemos que entrar en una ruta entonces de un presupuesto de las universidades públicas ligadas a sus resultados y ligados a sus iniciativas pedagógicas y de investigación. Bueno, el tema de algo en lo que la ley ya es increíble, es casi de antología, ese sistema de gobierno que prevé para las universidades públicas, porque las universidades privadas tienen libertad para escoger su sistema de gobierno felizmente. Eso no estaba así en la ley Mora, pero en esta sí. Pero en el caso de la ley pública se insiste pues en la reforma de Córdoba, en la asamblea, con el tercio estudiantil y todo lo demás, con el agregado de que el rector y el vicerrector ahora son elegidos en elección universal y directa, donde participan profesores y estudiantes. Eso es una cosa, es un populismo, digamos, absoluto, ¿no? Por ejemplo, Oppenheimer, en este libro que le estoy mencionando, Basta Historias, cita a un tal Alan Adelman, director para Latinoamérica del Instituto de Educación Internacional, que dice lo siguiente: los rectores de la mayoría de las grandes universidades estatales son elegidos desde adentro de sus instituciones en lugar de ser escogidos en concursos donde se presentan candidatos de todos lados.
en las universidades de Estados Unidos el concurso es abierto para elegir al mejor candidato. Las universidades públicas norteamericanas se hacen concursos y se presentan gentes... Y se elige el mejor. Y se elige el mejor, incluso pueden ser gentes hasta de fuera, de otros países o lo que fuese. Se eligen pues a gestores, a personas capaces de potenciar la universidad. Acá si insistimos en el mismo sistema tradicional, casi medieval de elección, ¿no? Eso es muy antiguo, muy poco moderno, digamos, ¿no? Esto va a ser un reto, ¿no? Como la elección de las autoridades en las universidades públicas, creo yo, es un voto universal, pero es un voto universal ponderado, ¿no? En el sentido que el peso de todos los estudiantes es solamente un tercio, ¿no? No es porque hay 20.000 estudiantes, valen 20.000 y 1.000 profesores. Menos ¿no? mal, sí. Entonces eso es un voto, digamos, ponderado. Pero una cosa yo creo que es importante es lo que tú decías de lograr una mayor transitabilidad y una mayor fluidez en términos del mercado de los profesores, en el sentido siguiente, ¿no? Ahora es muy difícil ver que entran profesores a la mitad de la carrera y saltan de una universidad a otra, ¿no? Y ahora lo que se ha puesto explícito, ¿no?, en la ley es que en cualquier momento, ¿no?, un profesor puede ascender de ser profesor ordinario, ser profesor principal, etcétera, y no cuentan solamente los años de experiencia, por ejemplo, que ha tenido en esa universidad, sino cuentan los años de experiencia que ha tenido en cualquier universidad. No. ¿Ya? De tal manera que efectivamente un profesor que tiene 35 años de experiencia puede pasar a otra universidad con ese mismo nivel, digamos. Entonces, con eso se elimina estos silos en los cuales tú solamente podías ascender dentro de una universidad. Entonces ahora un profesor puede pasar a otra universidad y eso mejora, digamos, las posibilidades de tener gente experimentada que puede efectivamente ser elegida rector, pero que no ha hecho su carrera en esa universidad, que puede haber hecho su carrera en cualquier otra universidad pública o privada, ¿no? Eso yo creo que mejora, digamos, o hace potencialmente más rico ese pool de gente del cual se puede escoger a estas autoridades, ¿no? Bueno, entonces yo creo que eso es una mejora importante, porque nos permite que haya un mejor mercado. Pero no habría que empezar a introducir, ¿no? No habría que empezar a introducir el debate ya para una próxima ley, eventualmente, no sé cuándo se podría dar, acerca de cambiar este sistema de gobierno que es obsoleto, ¿no? Asambleísta, muy poco moderno, muy poco funcional, y pasar a un sistema como este de las universidades públicas norteamericanas o de otros países donde se forma un concurso para escoger al mejor en el mercado, el mejor rector, alguien, en fin. Sí, yo creo que estamos en lo útil es que estamos en una ruta de discutir como política nacional qué cosa es lo que es ideal para nuestra universidad, ¿no? Y ver si algo no funciona. Bueno, en toda ley, eventualmente en el tiempo uno puede ver, hay cosas que tienen que perfeccionarse o se pueden encontrar mecanismos mejores, pero sí yo creo que es importante que con la ley y con la necesidad de tener una política nacional ya entró, digamos, al debate de la política pública, de qué tenemos que hacer para mejorar la calidad de las universidades. Eso no estaba en el debate, eran simplemente deseos. Ahora ya es responsabilidad del Estado. Ahora, no hay dentro de las universidades una carrera meritocrática como la hay, digamos, en la educación pública básica, ¿no? No, bueno, sí la hay, ¿no? Sí la hay. Pues, hay una carrera. Hay una carrera, pero lo que está planteando la ley es que no solamente hay una carrera dentro de la universidad, sino que los profesores puedan pasar de una universidad a otra, ¿no? Manteniendo los niveles de experiencia que tiene, digamos, el nivel que tiene en función de la experiencia que han adquirido en otras universidades. Saliendo del tema universitario rápidamente, porque ya no tenemos tiempo, pero en este libro que menciono nuevamente, que yo recomiendo leer, Basta de historias de Oppenheimer, porque se ha revisado los países, se ha ido a todos los países que tienen, los que están mejor en educación, ya no solo universitaria, sino primaria, secundaria, en general, educación, sistema educativo. Finlandia, pues Singapur, Corea, Estados Unidos, todos. Y entonces se extrae una suerte de receta, ¿no? Algo parecido, ¿qué es lo que funciona bien? Una de las cosas que por supuesto funciona bien, lo principal es tener
buenos maestros. Eso es lo principal, tener buenos maestros. La educación es tan buena como sus maestros. Así es, y eso es lo fundamental. Entonces, hay países como Finlandia en donde se selecciona a los maestros que van a ir a las escuelas cuando salen de la secundaria, y solamente pueden entrar a las escuelas de pedagógicas, digamos, los mejores, los que están en el 10% de los mejores, o en otros casos el 30% de los mejores. Y claro, se paga bien al ingresar a la carrera y luego se paga por rendimientos, y incluso en varios de estos países no importa la cantidad de alumnos que hay por aula, aunque haya más alumnos, para poder pagar mejor se puede tener aulas más grandes y menos profesores por cantidad de alumnos, digamos, para poder pagar más a esa menor cantidad de profesores. El asunto es que el profesor sea bueno. ¿Cómo vamos a ir a resolver ese problema? ¿Cómo vamos a hacer para prestigiar en el Perú la carrera de maestro? Mira, ese es uno de los pilares fundamentales para nosotros, es la revalorización de la carrera docente, ¿no? Y cuando nosotros decimos hay que trabajar en muchos frentes para poder mejorar la calidad de la educación, el principal frente es la revalorización de la carrera docente. Y eso tiene varias rutas, ¿no? Uno es, yo creo que es útil que ya estamos en una ruta meritocrática que nos permite la ley de forma magisterial, de tal manera que las mejoras salariales y los ascensos estén en función a la evaluación y al desempeño de los profesores. Pero otros elementos que tenemos que introducir para revalorizar la carrera docente van desde el punto de vista de la decisión del joven, ¿no? Que está decidiendo, bueno, ¿qué estudio?, ¿no? Y dos cosas que estamos haciendo justamente a partir de este año son dos. Una es, estamos estableciendo una beca que se llama Vocación de Maestro, que se va a anunciar en los próximos días. La va a anunciar el presidente, pero te adelanto, digamos, cuál es la característica, ¿no? Que es una beca para los chicos que están acabando la secundaria, en donde, a diferencia de beca 18, que es para compensar, ¿no?, el hecho que algunos jóvenes no tienen los recursos económicos para ir a una buena universidad, es para los chicos que están en el quintil superior. Si un chico está en el quintil superior de la educación secundaria y quiere estudiar para ser profesor, el Estado lo va a apoyar. Entonces la beca, justamente, esta beca es para asegurarnos que los mejores chicos de la secundaria, ¿no?, estudien pedagogía. Es importante ahí darle la señal que si tú eres de los mejores de tu clase y quieres estudiar pedagogía, el Estado te tiene que apoyar. Y en segundo lugar, la otra medida es establecer un bono de ingreso a la carrera docente, ¿no?, para ir dándoles la señal a estos jóvenes que ser maestro paga también, aparte del tema de vocación que muchos de estos jóvenes tienen. Muchos de los profesores realmente están en esa profesión porque tienen la vocación de enseñar. También es importante darle la señal que la sociedad reconoce ese esfuerzo, y entonces estamos trabajando en un bono de entrada a la carrera docente, que es un bono por 3 años, ¿no? Bueno, interesante. Bueno, ya no tenemos más tiempo porque tenemos una entrevista que nos hace falta realizar ahora. Bueno, muchas gracias, pues vamos a ver qué pasa, seguiremos conversando sobre estos temas. De todas maneras, gracias por la invitación, Jaime. Bueno, Jaime Saavedra Chandoví, ministro de Educación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Modesto Montoya, director de Transferencia Tecnológica del IPEM. Vamos a hablar de asuntos vinculados a los temas que acabamos de tratar. Regresamos.